En las faldas de las montañas del Cáucaso, en el amplio istmo entre el Mar Negro y el Mar Caspio, se encuentra el actual estado de Georgia. El antiguo reino cristiano ortodoxo de Georgia fue anexionado al Imperio ruso entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Al principio, esa anexión fue recibida con satisfacción por los georgianos, como una defensa efectiva frente a sus enemigos tradicionales, musulmanes, persas y otomanos. Durante el siglo XIX, la administración rusa introdujo un proceso de industrialización y de educación gradual que estimuló el surgimiento de un vigoroso movimiento nacionalista entre la inteligencia georgiana. El hecho de que la mayoría de los georgianos nativos formasen los niveles más bajos de la pirámide social tuvo como consecuencia que los sentimientos nacionalistas estuviesen vinculados a una profunda conciencia de clase. El futuro Vox líder, Joseph Vissarionovich Dugashvili, nació en la pequeña localidad georgiana de Gori, a unos 60 kilómetros al este de la capital, Tiflis, la actual Tbilisi. Para algunos, según la fecha oficial, el 6 de diciembre de 1879. Nació 6 semanas después del que sería su gran rival, Trotsky, y 9 años después de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Durante su vida, Stalin fue conocido por muchos apodos. Su madre lo llamó Soso, diminutivo de Joseph. Cuando todavía era un joven revolucionario, decidió llamarse Koba, nombre de un legendario héroe georgiano. La Rusia imperial en la que nació el futuro Stalin era el mayor estado del mundo. Su superficie cubría 9.600 kilómetros desde Europa del Este, a través de los Urales y Siberia, hasta el estrecho de Bering. Desde el norte hasta el sur, el territorio ruso se extendía a 3.300 kilómetros desde el círculo polar ártico hasta las fronteras con Persia, Nepal y Mongolia. Rusia era entonces una gran potencia, aunque considerada atrasada en comparación con Gran Bretaña, Francia o Alemania. En términos económicos, eso suponía que había tardado en salir del feudalismo y se había industrializado tarde. Legalmente, los ciudadanos de Rusia pertenecían todavía a estamentos: el urbano, el campesino, el clero y la nobleza, aunque ese sistema no contemplaba a nuevos grupos sociales como los profesionistas y los trabajadores urbanos. San Petersburgo, con una población de 500.000 de personas, era la capital imperial de Rusia. En 1890 el imperio contaba con 116 millones de habitantes, que pertenecían a culturas y religiones diferentes, y los georgianos constituían tan solo el 1% de la población. La mayoría de los rusos eran cristianos pertenecientes a la Iglesia Ortodoxa rusa, aunque había unos 25 millones de musulmanes y 5 millones de judíos. Ante esto, el hecho de que Stalin fuera georgiano resulta muy significativo. Fue un acontecimiento realmente extraordinario que un miembro de una de las minorías nacionales llegase a convertirse en un estadista asociado con el poder, el nacionalismo ruso y la centralización estatal. Los georgianos eran cristianos, pero hablaban un lenguaje propio. Stalin aprendió a hablar ruso a los 9 años y nunca perdió su fuerte acento georgiano. El año de 1917 supuso una gran ocasión para los miembros de las minorías nacionales. Ni en el Imperio ruso ni en la URSS de los últimos años tuvieron las minorías muchas oportunidades de alcanzar los niveles más altos del liderazgo. Los primeros años de la vida de Stalin están tan plagados de mitología que resulta muy complicado para el historiador conocer siquiera los datos más elementales. Tal y como debe comenzar la vida de un revolucionario proletario,
Sus inicios carecieron de privilegios. Su pasaporte interno nos da una de las claves de su carrera política. Joseph Dugasvili, campesino del distrito de Gori, de la provincia de Tiflis. Sus padres eran semianalfabetos y habían nacido como siervos que no se emanciparon hasta 1864. Los Dugasvili eran extremadamente pobres. El padre de Stalin, Vissarion, era un humilde zapatero que se instaló en 1875 con su esposa Ekaterina, más conocida como Keke, en la pequeña localidad georgiana de Gori. Habitaban una mísera casa de tan solo una habitación y una cocina. Keke se vio obligada a trabajar lavando y arreglando ropa para complementar los ingresos de su marido. El padre de Stalin era un hombre frustrado que intentaba desquitarse de su triste vida maltratando a su familia, y su alcoholismo terminó por arruinar su negocio. Stalin fue el único de 3 hijos que consiguió superar la infancia en ese inhóspito lugar. Lo más razonable era que los padres de Joseph, tras haber perdido a 2 hijos a muy temprana edad, tuvieran que haber tratado al tercero con especial cariño y cuidado. Sin embargo, no fue así. Zozo, según su madre, era un niño débil, frágil y delgado. Un amigo de la infancia lo describió como un niño triste y sin corazón. El pequeño Zozo llegó a temer enormemente a su padre y en una ocasión éste le tiró al suelo con tanta fuerza que el niño orinó sangre durante varios días. Su madre le advirtió a su marido que si continuaba maltratando a su hijo, arrojaría de su corazón el amor a Dios y a su prójimo, y lo llenaría de odio. Sin duda fue una advertencia profética. Y tal vez de ahí esa cara, ese gesto tan frío, tan adusto, que tendría tanto el pequeño Stalin como el futuro líder Joseph Stalin. Un compañero de escuela afirmó que las palizas inmerecidas hicieron al muchacho tan duro y despiadado como su padre. Es posible que Stalin creciera pensando que la violencia irracional y cotidiana configuraba el orden natural de las cosas. Sin embargo, no resulta posible establecer una relación causal entre las palizas que le propinó su padre y su comportamiento posterior. Los castigos físicos a los hijos eran muy frecuentes en la época. Incluso en la Gran Bretaña victoriana eran comunes. De hecho, no existía nada en la vida familiar de Stalin durante los primeros años que sugiriese que se estaba gestando un asesino en ciernes. En 1931, Emil Ludwig le preguntó a Stalin sobre su niñez y éste rechazó, paradójicamente, cualquier insinuación de maltrato. No, señaló, mis padres no eran gente instruida, pero de ningún modo me trataron mal. Esta afirmación, por supuesto, debe verse con la perspectiva de las mentiras que Stalin contó sobre su niñez. En 1938 aparecía la biografía oficial de Stalin. Sus primeros años de vida fueron descritos en 5 frases. Stalin Dugasvili nació el 21 de diciembre de 1879 en la ciudad de Gori, en la provincia de Tiflis. Su padre, Vissarion Ivanovich, de nacionalidad georgiana, descendía de campesinos de la aldea de Didileo, en la provincia de Tiflis, y fue zapatero hasta que posteriormente se convirtió en obrero en la fábrica de zapatos Adeljanov. Su madre, Ekaterina Georgievna, provenía de la familia de campesinos Geladze, vinculada a la aldea de Gambareuli. En otoño de 1888, Stalin ingresó en la escuela religiosa de Gori. En 1894, Stalin terminó la escuela e ingresó en el seminario ortodoxo de Tiflis. Este párrafo era muy significativo, pues Stalin pretendía evitar llamar la atención sobre el hecho de su origen nacional georgiano. Tampoco quería aportar demasiados detalles
sobre su desgraciada infancia en Georgia.